Bueno. Uy, José Barajas, bienvenido José Barajas. Hoy voy a preguntar a todos. Hola, padre, muy buenas noches. De estar preguntando voluntarios. Hoy no hay voluntarios. Hoy voy a ser dictador. Barajas. Padre, ya estamos conectados con la página de Facebook, entonces con mucho gusto en el momento que usted quiera puede iniciar. Ay, Inesita, muy bien. Hoy necesito oír a Inesita. Nada de estar callada ahí toda la hora y media, yo como un bobo hablando. Bueno. Padre, ubíquese un poquito más atrás porque estamos viendo la frente y los ojos. Parece que estuviera fisgoneando. Ya, ahora sí, ahora sí. Allá. Bueno, muy bien. Muy bien. Entonces, ay, qué madre. La pantalla, ¿por qué no? Presentar ahora. ¿Presentar ahora es una ventana o una por toda la Una pantalla? ventana, sí, señor. Por presentar ahora una ventana. Ah, ya, muy bien. Listo. Sí, señor. Listo. ¿Ya se oyó? Sí, señor. Bueno, muy bien. Bueno, ya dejamos de molestar un poquito. No perder el sentido del humor en medio de la complejidad de la vida que nos está dando duro. Pero entonces sí vamos a ubicarnos en la entrega número 14. Si Dios permite, dentro de 8 días terminamos el arte de orar. Esta entrega es muy larga, ahora estuve preparando la tarde, hay mucha información y estoy seguro que no la vamos a terminar, pero sí, la parte como más central de información sí la vamos a tener. Hay otra que es un poquito más fácil, esas se las envío mañana, de tal manera que mañana, de 8 días, si Dios permite, terminamos el arte de orar. Bien. Entonces, en primer lugar, pues yo creo que cerramos los micrófonos para distensionarnos o para ubicarnos. Comencemos cantando, pidiéndole al Espíritu Santo que realmente nos dé aquello que necesitamos en la noche de hoy, porque el tema es apasionante. Es una sorpresa que tengo por allí de muchas cositas, ¿bien? Nada te turbe, nada te espante. Quien tiene a Dios, nada le falta. Nada te turbe, nada te espante. Solo Dios basta. Los invito a cantar, pero con el micrófono cerrado. Con todo fervor. Dios está con nosotros. Donde hay 2 o más reunidos en mi nombre, yo estoy allí. Nada te turbe, nada te espante. Quien tiene a Dios, nada le falta. Nada te turbe, nada te espante. Solo Dios basta. Nada te turbe, nada te espante. Quien tiene a Dios, nada le falta. Nada te turbe, nada te espante. Solo Dios basta. Me identifico con ese deseo que manifestó Jesús para celebrar la cena, su cena. Con gran deseo, decía él, quiero estar con ustedes participando en la cena. Y yo también me identifico plenamente, con gran deseo, con gran entusiasmo, con gran energía, bueno, lo que sea, ¿no? Vamos a abordar algo maravilloso. Y quiero recordar en este encuentro al padre Rodolfo Eduardo de Rú,
tío de Pacho Berrú, presidente de la Asamblea. Rodolfo Eduardo fue 35 años profesor de Eucaristía. Yo fui alumno de él. Y cuando terminaba el núcleo, ¿no? Decía, solo, solo sé que nada sé, porque estamos frente a un misterio que se nos escapa. Por lo tanto, en un breve silencio, llamo al Espíritu Santo que nos ilumine, que nos dé aquello que más necesitamos. Y es en estos momentos tan complejos de profundizar en la Eucaristía. Yo sé que todo el grupo que está ahí presente va con frecuencia, celebramos con frecuencia la Eucaristía. Entonces, que el Señor nos ayude. Donde hay dos o más reunidos, Él está con nosotros. Y coincidencialmente, hoy, primer día de la novena, ven, no tardes tanto. Y él, él que responde, venid a mí. Nosotros le cantamos en los gozos, ven, no tardes tanto. Y él que nos dice, venid a mí, todos los que estáis cansados, agobiados, que yo os aliviaré. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, cargar con tu yugo. Entonces es una mutua petición. Nosotros venid y él diciendo, vengan. Entonces, fíjense la sorpresa que yo pues más o menos les tenía. Este cuadrito tenía una interrogación ahí en la mitad. Y recuerden la parte de la pirámide, los pasos que hay que tener en cuenta para hacer una oración personal. Pero para quitarle quizás ese matiz un poquito individualista de mi Dios y yo, el centro del arte de orar es la Eucaristía, el centro. Dentro de 8 días veremos ya la última parte, que es la evaluación, el saber terminar, y con eso terminamos lo arte de orar. Bien, entonces están los diversos modos de orar. La Eucaristía, ¿por qué será el centro? Dice ya, síntesis de todas las oraciones. Vamos a ver. Hay algunas cositas que las voy a leer, otras para no cansarnos mutuamente, entonces ustedes las pueden leer, yo voy despacito. Si hay alguna equivocación, cualquier cosita, simplemente prenden el micrófono o alguna duda y con todo gusto respondemos. Amigo, después de haber experimentado las principales formas o modos de orar, llegas ahora al clímax de toda posible oración. Es la oración de acción de gracias, que en la historia del cristianismo se ha conocido con varios nombres, entre ellos la Eucaristía, la Cena del Señor y otros nombres que veremos enseguida, y a partir del siglo IV, la Misa. Ustedes me han oído que ese nombre de la Misa poco me gusta. Quizás es cortico, ¿no? Cuando uno va a hacer como una distribución, pues pone misa, ¿no? Y vamos a ver por qué. Eso lo pueden leer. Entonces, mucha atención a la palabra memorial. Mucha atención, ¿no? Porque es una actualización. ¿Qué es memoria y qué es memorial? Hay una distinción de las dos cosas. ¿Y qué se celebra? Anunciamos tu muerte después de la consagración. Proclamamos tu resurrección. Ven, Señor. ¿Ven? Que lo decimos tan rápido, pero detrás de esas frasecitas hay mucha información.
Es tremenda, ¿no? Esas afirmaciones, vean. Todo lo que Dios hizo, hace y hará por el ser humano está en la Eucaristía. Todo lo que podemos realizar por el Dios y lo que nosotros podemos hacer por Él está en la cena del Señor. Vamos a ver por qué. Bien. Entonces, como decía, esta entrega y esta reunión va a tener mucha información, mucha. Bueno, muy bien. Y entonces aquí es donde voy a necesitar la participación. Y por eso hoy, primero voluntarios, pero si no aparecen los voluntarios, yo voy preguntando. Aquí ya tengo una listica. Bien, ¿qué vamos a hacer? Pero sí los invito a que de una manera tranquila. Aquí no es quedar bien, aquí no es ganarse aplausos, no. Y ojalá de una manera espontánea. Les voy a, para que esto no sea vertical, monótono, sino para que ustedes entren en escena, ¿no? La participación es muy importante. Entonces, se me ocurrieron hacer estas preguntas como para partir de ustedes, ¿no? Pero si vamos a responder, les pido que no respondamos frasecitas de memoria, no, sino existencialmente, ¿bien? Son como varias preguntas, ¿no? Entonces, primero las van a ver ustedes, ¿no? Son fáciles. ¿Por qué o para qué asistes a aquello que se conoce como la misa? Cada uno dice, vea, voy todos los días o cada 8 días, ¿no? ¿Participas activamente? Puedes decir que la Eucaristía es un encuentro de amor. ¿Por qué es un encuentro de amor? Si la Eucaristía es una oración de acción de gracias actualizada por medio de gestos, palabras y objetos simbólicos, describe brevemente cuáles de ellos te parecen más significativos, porque todo lo que celebra uno es simbolismos, ¿no? Símbolos sacramentales. Hola, a mí el que más me llama la atención es este, el que más me impacta es este, ¿no? De una manera sencilla. En definitiva, ¿qué celebras tú en la Eucaristía? ¿Habrá una relación entre Eucaristía y tu vida ordinaria? ¿Por qué crees que la Eucaristía es la síntesis de todas las oraciones? Entonces vuelvo a repetir las preguntas. No hay necesidad que respondan todas, sino basta que una. Yo respondo esta, yo respondo esta, yo respondo, así como si fuéramos hermanitos, ¿no? Un conversatorio. Y cada uno va diciendo, ¿no? Entonces, de abajo para arriba. ¿Por qué crees que la Eucaristía es la síntesis de todas las oraciones? ¿Por qué será? Si tengo alguna razón. Si alguien quiere escribirlo, si tienen cuaderno allí o tienen un papelito, yo voy a responder esta, ¿no? Y así arrancamos más emotivamente el informe que viene. ¿Habrá una relación entre Eucaristía y tu vida ordinaria? Echémosle cabeza, ¿sí habrá alguna relación? La quinta, en definitiva, ¿tú qué celebras en la Eucaristía? Luego acá, ¿cuáles son los principales símbolos que a mí, este me gusta, este tiene significado? Bien. La tercera, puedes decir que la Eucaristía es un encuentro de amor, ¿por qué? La segunda, ¿participas activamente en la celebración? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Y la última, ¿por qué y para qué asistes al encuentro eucarístico? ¿Listos? Entonces, como no se va a ver la imagen, sino dejamos ahí en pantalla, entonces se abre el espacio. Se abre el espacio primero voluntarios, ¿ok? Adelante, Norita. Abren el micrófono, se presentan, soy fulanito de tal, y echa su rollo. Padre, mucho gusto. Nora Quiroz de Barranca Bermeja. Diga, dele.
Bueno, a mí de todas las que me llamó la atención es la que me la devuelve la del encuentro de amor. ¿Por qué crees que la Eucaristía es un encuentro de amor? La tercera es, un momento. Sí. Puedes decir que la Eucaristía es un encuentro de amor, ¿y por qué? Sí. Siento que la Eucaristía es un acto, es un encuentro, el encuentro personal conmigo mismo y con ese Dios que habita y acontece en cada uno de nosotros. Y es el momento donde ambos intercambiamos. Él me muestra toda la misericordia que tiene para conmigo y yo a su vez le retorno mi gratitud hacia él. Siento que es un momento donde yo realmente tengo esa conexión con él, y no solamente con él, sino con todas las personas que asisten adicional a la Eucaristía, porque en él vivo su palabra, pero también concretizo con los hechos que se dan en el momento en que nos damos la paz, en el momento en que compartimos la comunión, en cederle, en ayudarle de pronto a una persona que quiera participar en la Eucaristía y no puede acercarse porque está enferma algo, y yo pueda hacer en ese momento concretizar lo que estoy viviendo y lo que el Señor me transmite en ese encuentro con Él, que no debe ser solamente Él y yo, sino también saliendo hacia un tercero. Muchas gracias. ¿Me repites tu nombre? Nora Quiroz de Barranca Bermeja. Nora Quiroz. Bueno, muy bien. Gracias, Norita. Que Dios te siga ayudando. Otro voluntario. Bueno, entonces pregunto. Betina, por favor, Betina. Se ganó el rifa. Una de esas preguntas. Ya. ¿Por qué y para qué asistes a aquello que se conoce como la misa? ¿Por qué asisto a la misa? Asisto porque para mí es una necesidad, como decía, para encontrarme con el dueño de la vida, para entrar en esa comunicación de amor en ese momento en el cual estoy recordando la invitación que Él nos hace a la cena para estar con Él y para realmente reconocerlo en la partición del pan. Asisto para darle gracias, como acción de gracias por todas las realizaciones y todo lo que Él hace en mi vida. Y basta con eso, basta. Muchísimas gracias, Betina. Blanca Girón. A ver, un segundo. A ver. Una pregunta nomás de esas. ¿Cuál de esas? Bueno, a mí me llamó o me llegó muy al corazón porque la Eucaristía es encuentro de amor, porque yo sé que Dios en ese momento en la Eucaristía estamos recordando su entrega total por amor a todos nosotros. Entonces es renovar nuevamente la entrega de Jesús en la cruz por todos nosotros. Sufrió y murió por amor a nosotros. Vemos la misericordia para nosotros, vemos el amor mejor dicho, inmensurable que tiene para todos nosotros. Muchas gracias, gracias. Beatriz Salgado. La número 5, padre. La número 5, responde. Cortico. ¿Qué celebras en la Eucaristía? La muerte y resurrección del Señor, que se hace presente. Jesús se hace presente en ese momento. Ya no es el mismo sacerdote el que está ahí. Es Jesús el que está presente y es el que consagra realmente en ese momento. Y es el momento más importante. Perfecto, muy bien, muchas gracias. Marce. Padre, ¿por qué y para qué asistes a la misa? A mí me llama mucho la atención la frase de cuando dos o más personas se reúnen en mi nombre, allí estaré. Qué bien, perfecto, muy bien. Nelis del Carmen. ¿Nelis existe o no existe? José Barajas. Abre el micrófono, no se oye. Inesita. Padre, aquí estoy.
Padre. Un momentico, que se abrieron dos micrófonos. Comience la voz femenina, ¿no? Voz femenina. Padre, okay, la voz femenina. Padre Melis. Nelis, dele, responda. Padre, me llamó la atención por qué y para qué asisto a aquello que se conoce como misa. Bueno, la misa, voy a la misa, a la Eucaristía, a llenarme de Dios, a dar gracias, por acción de gracias. Pero la verdadera Eucaristía la vivo fuera del templo, es decir, con mis hermanos, con el trabajo pastoral que hago y en mi familia. Perfecto, muchas gracias. José Barajas. Padre, en definitiva, celebramos en la Eucaristía, celebramos la resurrección del Señor, recibiendo el alimento espiritual y en su palabra y en la Sagrada Comunión. Perfecto, muy bien, gracias. Y por último, Inesita. Prende el micrófono, Inesita. Ya. Yo quiero responder la número 6. Puede responder. ¿Habrá una relación entre la Eucaristía y la vida ordinaria? A mí en la vida me sirvió mucho cuando oía a Peter Fraile que hablaba de los movimientos eucarísticos y él hacía esta pregunta: ¿cuánto dura una Eucaristía, una celebración? Bueno, 45 minutos o más o menos. Y la vida, pues ¿cuánto dura la vida? Pues todo 24 horas. Entonces, lo que uno va a celebrar es lo que ya vivió. Entonces, él dividía la misa en movimientos eucarísticos. El primer movimiento era el movimiento del perdón. ¿Qué es lo que lleva a uno a la Eucaristía? El perdonar y el ser perdonado. La parte de la palabra. ¿Qué es lo que uno lleva a la Eucaristía? Lo que ya ha vivido de la palabra del Señor y de las palabras que uno pronuncia también. El movimiento del ofertorio. Él decía, ahí es donde uno va a dar gracias por lo que ha recibido y a entregar lo que el Señor le ha dado a uno. Pero eso lo tiene que haber vivido también ya. La consagración es el momento sublime donde hay una unidad, una unión perfecta entre nosotros y el Señor. La comunión, que es un encuentro también con los demás, no solamente con el Señor, sino con todos. Cuando comulgamos, nos comemos a todo el mundo. Y por último, pues la acción de gracias también. Celebra uno todo lo agradecido que tiene que ser con lo que ha recibido de los demás. A mí me parece que eso resume como esa respuesta de cómo relacionar la vida ordinaria con la Eucaristía. Muy bien. Eso me ha servido a mí mucho. Muchas gracias, muy amable. Yo también tuve el agrado de estar con Peter Fraile. Muy bien. ¿Habrá alguna persona, porque de pronto puede haber alguna persona voluntaria, porque no tengo más aquí anotado de los que comenzamos, pero puede haber algún voluntario? Vea, yo quiero participar. Entonces abre el micrófono y participa. Muchas gracias por la participación. Fíjense la riqueza del testimonio. Es que las comunidades se forman por la vida y por el participar. ¿Alguien más? Sí, padre Julio. Sí, diga el nombre. Marta Jaramillo. Correcto, tiene la palabra. A mí me impactó la segunda porque es la mejor cita que nos propone nuestro enamorado y donde mejor nos compenetramos los dos. Y de allí sacamos la fuerza para realizar nuestra vida ordinaria. Muy bien, gracias. ¿Alguien más? Bueno, yo, María Consuelo.
Sí. A ver, voy a centrarme en la cuarta. Ajá. Dice, si la Eucaristía es una oración de acción de gracias, actualizada por medio de gestos, palabras y objetos simbólicos, describe brevemente cuáles de ellos te parecen más significativos y por qué. Entonces, por una parte, a mí me parece muy significativo la asamblea, porque el Señor está presente donde 2 o 3 se reúnen en su nombre. Entonces, eso como que es una presencia de Dios. También la palabra. Ahora que hemos estado en esta pandemia y todo, pues como que uno ve la riqueza de la celebración de la palabra, aunque no pueda comulgar. Bueno, también en un tercer momento, pues la liturgia de la Eucaristía, ¿no? Que es, que digamos, el momento central y todo eso, en que el Señor, que ya se hizo presente en la comunidad, que se hizo presente en la palabra, se hace presente en el pan y en el vino consagrado. También, digamos, el sacerdote, el altar, todas las cosas. Y algo que para mí tiene mucho sentido son los gestos, las posiciones del cuerpo, las posiciones de las manos, porque como que con todo ello estamos indicando algo muy especial para el Señor. Entonces, vivir esa Eucaristía, pues es como vivir e integrarse en todo este mundo que se crea ya y que es el que nos llena, nos une al Señor, nos une a la comunidad y nos da la fuerza para salir de ahí a la vida. Muy bien, y volver allá a presentarle la vida a Él y tomar más. Perfecto, muy bien. Fíjense, un aplauso para todos. No. Sí, no, para todos, un aplauso para todos, para todos. Fíjense la riqueza de la participación, ¿no? Muy bien, listo. Así me gusta la participación. Esto, bueno, ahora sí viene una información un poquito extensa, ¿bien? Entonces vamos a profundizar. Ya compartimos las respuestas, etcétera. Entonces, esto ya lo he dicho y por eso lo voy a pasar rápidamente porque no lo quiero repetir. Mi testimonio personal, que cuando yo tenía 8 años, que soñé estar allí en el altar, etcétera, que eran muy puntuales. Esto ya se lo he dicho, ¿no? Cumplo 45 años. Bueno, ahora sí ya comienza la palabra misa. Bien. La palabra misa surgió de la última frase que decía el celebrante al terminar el rito en latín. Eso nos tocó a nosotros, en niños. Es decir, la reforma litúrgica fue con el Vaticano II. Yo entré a la compañía del noviciado, empezó a celebrarse en castellano. Y yo hice noviciado en el año de 1965, fue el 65 que terminó el Concilio Vaticano. Yo me gradué en el 62, ahí comenzó el Vaticano II y luego terminó en el 65. Y entonces las reformas me llegaron en el noviciado en el 65. Los que son pues más jóvenes, entonces pues que tengan la información. Entonces ahí aparece la ite misa es. ¿Qué significa? Idos, la misa ha terminado. Pero ¿qué sucedió con esta palabra misa, no? Era una palabra de despedida en la cual se incluía la misión de vivir aquello que se había celebrado, el misterio pascual, es decir, la muerte y la resurrección del Señor. Pero ¿cuántas personas saben eso? Cuando yo digo misa, que yo tengo una misión, que yo soy misionero, eso no lo sabe absolutamente nadie. Entonces, la misa se convirtió para muchos en un rito vacío, sin significado. Todavía se escuchan esas afirmaciones. No soy cristiano porque no voy a misa. ¿Bien? Vamos a oír misa. Y lo que yo a veces en las misas espirituales o virtuales, no, es que ahí vamos a celebrar, no vamos ni a oír ni a ver. No puedo comulgar porque no fui a misa, ya que era pecado mortal el no ir los domingos y fiestas de guardar. Bien, entonces me confieso, padre, yo no tengo nada que confesarme, sino que no fui a misa porque estaba enferma y por eso no comulgo. Esas eran las situaciones de la espiritualidad. Pero gracias a Dios eso vamos cambiando. Y aún los mismos sacerdotes decíamos, ¿no? Tengo que ir a decir misa. No, la misa tampoco se dice. Entonces fíjense cómo hay errores históricos. Bien. Bueno, luego vino las misas show. Bien, el show.
A veces para hacerla atractiva la convierten en un espectáculo musical, para que salga chévere, ¿no? Y eso me sucedió un poquito en la costa cuando estábamos celebrando, que eran las bandas musicales, eran tan fuertes, que se veía la banda, la batería y la mesa eucarística, ni se la veía. Y el padrecito pues bailando allá, eso es un show. El Papa, bueno, entonces vamos a ver qué dice el Papa Francisco. Nombres. El nombre más original es la Cena del Señor. ¿Bien? Y atención a esta imagen. Esto es información. A nivel histórico, Jesús celebró dos cenas. Primero, la cena al estilo judío, y todavía sin nuestros hermanos, y los respetamos. Hay que respetar otras culturas y otras creencias. Hay más cosas que nos unen que nos separan. Entonces, ellos sí celebran todavía en las sinagogas, que hay que celebrarla de pie. Ahora, más adelantico, ya algunos ya saben por qué, de pie. Pero dice allí el Evangelio que después de celebrar la cena judaica, se sentaron. A mí me estaba buscando imágenes, esta fue la que más me gustó, porque se sentaron. Y la forma de estar en esa época era acostados, como los vemos así, se subía un poquito como para poner las cosas, y ahí se ve a Juan, que estaba más cerquita de Jesús, con toda esa conversación que hubo en la cena, que quién era el traidor, que le voy a dar el pan, etcétera. Entonces, el primer nombre es la Cena del Señor. Segundo nombre, la fracción del pan. Y entonces encontré, porque este era el pan que utilizaban los judíos porque no tenían mucho tiempo de echarle levadura y esperar a que crezca el pan. No, era de esta forma. Luego, Eucaristía, esto ya lo sabemos. Es decir, Eucaristía es acción de gracias. Pero ¿qué sucedió con el tiempo? Vea. Con el tiempo sucedió que en el siglo XVI, que ustedes siempre me oyen hablar del siglo XVI, cuando Lutero entró a Roma y se dio cuenta de la corrupción del Vaticano, comenzando por el Papa, eso era, perdona, casi un prostíbulo era vaina. Entonces, coge Lutero y protesta. Y entonces, dentro de su protesta, acaba con todo lo que es sacramentos. Y fundamentado en su teología. Y también vuelvo a repetir, hay que respetar estas interpretaciones. Entonces llega, eso se llama la Reforma. Viene el Concilio de Trento, ¿bien? Y entonces empieza de una manera a contestarle a Lutero y a reforzar algunas cosas nuestras, entre ellas la Eucaristía. Pero ¿qué sucedió? Fíjense cómo es la historia, ¿no? Cuando ya se pasó el partido de fútbol, pues es muy fácil juzgar el partido de fútbol, pero hay que saber un poquito de historia. Que le empezaron a dar mucha fuerza, entre ellos mis hermanos jesuitas, como la interpretación de nuestros hermanos protestantes era nada de sacramentos, solo Dios y sola fe. Entonces la contrarreforma, liderada por jesuitas, empezó a darle mucha fuerza al Santísimo Sacramento, como está allí. Y entonces, todas las construcciones, aparece un arte, se llama el arte barroco. Y entonces, en todas las iglesias, lo central era la Eucaristía y el Santísimo Sacramento. O sea que esto es cierto lo que estoy diciendo. Pero, ¿qué sucedió? ¿Qué fenómeno sucedió? Que separaron la hostia consagrada, la separaron de la comunidad. Bien, nos fuimos al otro extremo. Entonces ahora hay que unir la Eucaristía, el pan consagrado, el Santísimo, y la comunidad. Tanto es así que los jesuitas aquí en Colombia hicieron, antesito de la expulsión, una custodia esta que se llama la lechuga. Una cosa valiosísima. ¿Y por qué se llama la lechuga? La cantidad de esmeraldas que tenían. Y el padre Gerardo Remolina, hace X años, unos 30, 40 años más o menos, vendió la lechuga, se la vendió al Banco de la República. Y con esa plata comenzaron a hacer el programa por la paz. Bien, entonces vea qué bonito la historia, con sus más y con sus menos. Porque se salvó una cosa, pero se olvidó la otra, que es la comunidad. Entonces San Pablo
ese es otro nombre original. ¿Cómo lo llamó? La Asamblea Santa. Entonces, buscando fotos de los ejercicios que damos allá en Cali, entonces, esa es una asamblea. Vea cómo ha ido cambiando. Los cantos, la música, la participación, el que preside, las flores. Ahí estábamos celebrando la Pascua, ¿bien? El día de la resurrección. Y esto es en Cali, que se cerró, desafortunadamente por la pandemia, bla, bla, bla. Ya me contaron que esa casa me ha dado una tristeza tremenda, va a pasar a la Facultad de Medicina, una tristeza tremenda. Pero eso era algunos de ustedes estuvieron en eso. Y también encontré esto, aquí está una pequeña sorpresa. Esto sí es aquí en Villa Asunción, en la Pascua que celebramos el 2019, en donde el padre ahí está presidiendo el padre Raúl Hernán. Y ahí estaba Marcela, que está con nosotros, que estamos celebrando la Cena del Señor de una manera muy linda. Y desde ahora las invito para que, vamos a ver cómo sucede esto de la pandemia, pero la idea es celebrar la Semana Santa, 9 días con los ejercicios espirituales. Y ustedes, con toda esta preparación que han tenido del arte de orar, viejitos y viejitas, eso es un regalo. Eso vale alrededor de $1 millón, un poquito menos, pero que la plata no sea ocasión de no asistencia. Gracias a Dios tenemos ayudas económicas, gratis nada, gratuito nada, pero eso nos vamos pues a centrar a celebrar la Eucaristía. Bueno, entonces aquí viene esa frase tan linda, ¿no? Todas ellas hacen alusión a una cena, y vean las frases de Jesús. ¿Cuánto he querido celebrar con ustedes esta cena de Pascua antes de mi muerte? ¿Cuánto he querido? Entonces, cuando vayamos a la Eucaristía mañana o el domingo, cuando sea, estamos respondiendo a un deseo. Es Él el que tiene deseos de estar con nosotros. Nosotros simplemente le respondemos a su deseo. Recuerden a Zaqueo, que también me gusta mucho ese texto, ¿no? El vendedor, el de la DIAN, que digo yo, ¿no? Traidor por su pueblo, ¿no? Y dice Jesús, quiero estar en tu casa, es necesario que yo almuerce en tu casa. Entonces es necesario que estés conmigo en la Eucaristía. Esa frasecita realmente es muy linda, ¿no? Y entonces aquí este texto, que le doy gracias a Dios, es nada menos que el Papa Francisco, ¿bien? Entonces, para descansar yo un poquito, porque me canso leyendo, ustedes pueden leer ese primer párrafo. ¿Bien? Entonces, por eso yo le hago propaganda. En vez de decir misa, digamos Eucaristía. Y para los niños, si me han visto los domingos, yo le hablo de la cena. Y les digo el desayuno espiritual, el almuerzo espiritual, porque es una comida. En cambio, misa no me dice comida. Y eso es una cena. ¿Bien? Entonces, vamos cambiando la terminología. Y aquí vamos a hablar, explicado por el mismo Papa Francisco. Me doy gracias a Dios haber encontrado ese texto. ¿Qué es memorial? Ojo a la palabra memorial. Entonces se actualiza. No es un recuerdo, no es memoria, es memorial. Y la diferencia está que actualizamos. Vuelve a repetir todo un Dios encarnado en Jesús y encarnado en nosotros su acto de morir y resucitar. Y como ya bien lo dijo alguna de las participantes, que me pareció muy bien lo que dijo, nosotros morimos en Cristo en la Eucaristía. Y nosotros resucitamos en Cristo en la Eucaristía. Por eso todo lo que yo les decía antes, ¿no? Es lo máximo que podemos celebrar como cristianos, ¿no? Ahí está la vida nuestra, ¿no? Y es otra frasecita que suelo repetir, que la gratitud se convierte en el primer paso de toda conversión. ¿Por qué? Porque cuando yo agradezco,
yo me engancho con la persona que estoy agradeciéndole. Me hacen un favor, gracias. Óigame, me hace un grandísimo favor, gracias. Y me dan la vida, gracias. Es decir, yo me quedo callado ante este Señor que dio la vida por mí. ¿Qué puedo hacer? Es que cuando el misterio es muy grande, aparece el silencio. Y por eso Remolina, frasecitas que ustedes ya me han oído, el padre Remolina dice, es un misterio, sobreabundancia de verdad. Sobreabundancia de verdad. ¡Wow! Cualquier cosa que diga es ¡wow! Eso se llama misterio. ¡Qué belleza! ¿Eh? Bueno. Entonces, aquí una contextualización histórica. Aquí voy a pasar un poquito rápido, ¿no es cierto? Porque quizás algunas cositas ya las saben, pero recordemos. Una de las características del ser humano es la interpretación. Todo el mundo interpreta, ¿no? Entonces pongamos aquí, para que no recordemos, interpretemos. Interpretar. Interpretamos los colores del semáforo, interpretemos los diversos gestos que van a aparecer que aparecen en la Eucaristía, ¿no es cierto? Entonces, este pueblo de hebreo, primero son los hebreos e israelitas es lo mismo, pero cuando ya solamente quedó, después del siglo V, quedó la tribu de Judá, ahí aparece el judaísmo. Antes cuando se habla de las 12 tribus, son los hebreos o israelitas, es lo mismo, ¿bien? Pero ya, después de que invadieron, Nabucodonosor invade la parte del norte, ya solamente quedaron los judíos, ¿bien? Entonces, cuando se organizan en un primer momento, cuando llegan a la tierra prometida, aparecen unos personajes supremamente importantes. Poco a poco interpretan ese pueblo que tienen un Dios especial y lo llamaron Yahvé o Jehová. Nuestros hermanos protestantes o las Biblias protestantes le dicen Jehová, pero es lo mismo decir Yahvé o Jehová. Bien, no se podía pronunciar el nombre de Dios, entonces son como un poquito de misterio escondido, ¿no? Entonces son grupos monoteístas, creen que los está acompañando, que los está guiando y que poco a poco les va revelando su voluntad. Con el tiempo eligen a los jueces. Esto de los jueces es bien interesante. Todo lo que estoy hablando se lo oí al padre Baena, cuando uno entiende las cosas, ¿no? Los jueces no son los jueces que tenemos ahora. Por eso puse ahora, son líderes sociales que van organizando toda esa migración que hubo desde Egipto hasta Canaán. Es una migración. Y ahora sabemos que es migración. Cuando vemos los venezolanos, ¿no? Fíjense, ayer o antier pararon a 30 camiones o buses porque iban 600 venezolanos hacia Antioquia. ¿Bien? Entonces imaginémonos. Habían dos imperios fuertes en ese tiempo, ¿no? El imperio egipcio y el imperio mesopotámico. Entraron en crisis los dos imperios. Entonces empiezan las migraciones de todos los pueblos. Y entonces una gran migración de los esclavos hacia la tierra de Canaán, buscando alimento, buscando comida. Lo mismo que los venezolanos, buscando comida. Y entonces irse a apoderar de la tierra de Canaán. Y entonces después de Moisés aparecen estos personajes que llaman los jueces, que son líderes que organizan la comunidad. Bien. ¿Qué aparece y qué pasa con el pueblo? A esto sí le he echado muchísima, en la pandemia, celebrando la Eucaristía de las 7, como que le puse más atención a las primeras lecturas, ¿no? La importancia de los profetas. Entonces, este pueblo hebreo se parece a nosotros. Indisciplinado, así como estamos nosotros ahora, indisciplinados, que nos dicen que nos cuidemos, qué carajo, que la fiesta, que el aguardiente, que la marihuana, todas esas cosas. Y entonces los profetas dicen, oiga, cuidado, 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 Dios los va a castigar. Atención a ese Dios del Antiguo Testamento. Ese Dios del Antiguo Testamento tiene, el origen de ese Dios era el bien y el mal. Eso lo va a cambiar Jesús en la nueva interpretación que hace. Pero todo el bien y el mal surgían de Yahvé. Entonces vienen los profetas y llaman la atención, pero no los hunde,
a las personas, sino que empiezan a intuir, sobre todo Isaías, que lo hemos leído en estos días, el maestro de la esperanza. Y eso es lo que estamos celebrando ahora en este Adviento, ¿no? Que aunque estemos mal, aunque seamos lo que estamos viendo, Dios no nos abandona. Y si nos acercamos a Dios, pues esto puede que falten unos siglos, ¿no? Pero seguimos adelante con la propuesta que hace Jesús. Y entonces empiezan a intuir quién es el ungido, a un ungido que va a ser Jesús. Bueno. Luego aquí viene una cosa bien fuerte. Esto es del profeta Isaías. Vea, es de lo más fuerte que un profeta puede decir contra los ritos vacíos y de pronto contra una Eucaristía. Es tremendo. ¿Qué dice el profeta cuando hay injusticias y cuando hay muchos ritos, cuando hay muchos rezos, cuando el rezo no concuerda con una relación justa? Es tan fuerte que yo creo que hay necesidad de leerlo, ¿no? ¿Por qué tantos sacrificios en mi honor? Dice Yahvé, ¿no? En boca del profeta. Ya estoy saciado en sus animales, de la gracia de sus terneros, los ritos. No me agrada la sangre de sus novillos, de sus corderos y chivos. Si suben hacia mí en peregrinación y se agolpan en los patios de mi templo, ¿quién se los ha pedido? Déjense de traerme ofrendas inútiles. El incienso me causa horror. Lunas nuevas, sábados, reuniones, ya no lo soporto más, ya no soporto más sacrificios ni fiestas. Odio sus lunas nuevas, que eran las fiestas, ¿no? Y sus ceremonias. Se me han vuelto un peso y estoy cansado de tolerarlas. Eso es muy duro. Cuando rezan con las manos extendidas, aparto mis ojos para no verlos. Aunque multipliquen sus plegarias, no los escucharé, porque veo la sangre en sus manos. Lávense, purifíquense, no me hagan el testigo de sus malas acciones. Y aquí viene el mensaje tremendo. A nosotros quizás poco nos hablaron de esto, poco nos hablaron. Dejen de hacer el mal y aprendan a hacer el bien. Busquen la justicia. Hablando de derechos humanos, esto es lo que nos falta, ¿no? Den sus derechos al oprimido. Hagan justicia al huérfano y defiendan la viuda. ¿Cómo este profeta relativiza los ritos que a veces hacemos los humanos? Relativiza. Esto es muy cuestionador. Yo suelo decir, a mi generación se le habló mucho de sexo y un tabú terrible, pero no se nos habló de comunidad, no se nos habló de justicia social. No se nos habló de oración, nos enseñaron a rezar. Entonces, ¿para dónde va la iglesia? ¿Para dónde va el Espíritu Santo? Yo creo que va por estos lados, porque es lo que estamos necesitando ahora. Bien, bueno, entonces fíjense cómo la Eucaristía tiene relación con lo que estamos haciendo ahora, ¿no es cierto? Bueno, a ver, vamos a ver, yo creo que ya lo principal yo lo dije, lo de Moisés está aquí. Muy bien, la primera alianza, esto ya está explicadito. A ver, aquí está. De las 12 tribus de Israel, solo una permaneció en la historia, la tribu de Judá, origen de los judíos, quienes cada año recuerdan a sus antepasados con una celebración en forma de cena llamada la Pascua, es decir, el paso de su Dios. Yahvé, quien liberó a su pueblo para conducirlos a la tierra prometida, símbolo de libertad y amor. Jesús, uno de los mejores intérpretes de la historia humana, como buen judío, quiso celebrarla con sus discípulos. En sus 3 años de contacto con la gente, se dio cuenta de las incoherencias de quienes interpretaban las leyes. Para darle un significado más profundo a la antigua alianza, vivió hasta las últimas consecuencias el amor a los más vulnerables y entró en el conflicto con sus dirigentes religiosos. Entonces viene el mandamiento del amor, que esto sí ya lo sabemos. Un mandamiento nuevo, los 634 preceptos del Pentateuco los redujo a uno en 3 dimensiones: que nos amemos, nos respetemos a nosotros, que nos amemos y respetemos a los demás, y en esa justicia ahí está el amor a Dios. Eso es algo muy novedoso, muy novedoso. Entonces sintetiza, el interpretador Jesús sintetiza todo el Antiguo Testamento, ¿bien? Y de allí lo del padre Pagola, en ese libro que hago mención,
y que en un primer momento lo prohibieron, que es Jesús y su contextualización histórica. Pueden leerlo, ese pedacito del padre Pagola. Ahí está. Entonces, a nosotros nos enseñaron la salvación mucho por lo ritual, por lo religioso. No. Hay un camino distinto, que es la ayuda al necesitado. ¿Y sabe cuál es el argumento? Cuando yo me muera, no me va a decir, Julio, ¿celebró bien la misa? Julio, ¿tocó bien el acordeón? Julio, ¿comulgó? Lo único que me van a preguntar es, hola, ¿qué hiciste por tu hermano? Eso sí me van a preguntar. Y si la Eucaristía me ayuda a ser solidario con el hermano, bendita Eucaristía. Pero si la Eucaristía es un distractor de ayuda al hermano, cuidado con esa Eucaristía. ¿Bien? Porque me está uniendo con un Dios etéreo. ¿Bien? Y afirmaciones de mis profesores, ¿no? El padre Baena cuando dice que lo de Jesús es más que una religión. Dios su Padre, por haber cumplido su voluntad, no lo abandona, lo resucita, lo transforma con su espíritu y lo elige como el primogénito. Bueno. Entonces, después de haber celebrado la primera cena del estilo judaico, entonces lo que ya les he explicado, entonces va a ser su última, la nueva alianza, ¿no? La antigua alianza no se cumplió. Muy disciplinados los judíos en ese sentido. Y viene y hace la nueva alianza. Es el que nos ayuda. Entonces aquí están estas cositas, ¿no? Ya las sabemos cómo es la celebración, cuando dice tomen y coman, etcétera, tomen y beban, lo que nosotros hacemos en la liturgia, ¿no? Y aquí está. Vuelve y juega lo del memorial. Pueden leerlo, que ya está explicado. Muy bien. Y vuelve el Papa Francisco. Esto es muy lindo eso que dijo el Papa. Qué lindo, qué belleza. No, es una belleza, ¿no? Nos dio en cambio un alimento, pues es difícil olvidar un sabor. Nos dejó un pan en el que Él está vivo y verdadero, con todo el sabor, qué belleza, con todo el sabor de su amor. No. Gracias, Padre, por la Eucaristía. Que la amemos cada vez más. Y esto que estamos aquí aprendiendo y yo pues repitiendo, no crean que esto yo lo vivo a plenitud. Yo quisiera vivirlo más, ¿no? No nos dejó solo símbolos, porque también se puede olvidar lo que se ve. Vuelvo y repito, lo bueno se repite como un buen vino. Nos dio en cambio un alimento, pues es difícil olvidar un sabor. Nos dejó un pan en el que está Él vivo y verdadero con todo el sabor de su amor. Ese Papa Francisco es fuera de serie. Bueno. Entonces aquí hay una partecita tremenda. Yo llegué, este es de las entregas más fuertes, ¿no? ¿Qué sucedió? Pobre Pablo. El Pablo que tuvo 5 viajes, ¿no? Y enseñándoles sobre todo a los corintios, que eran terribles esos corintios, ¿no? Les enseñó pues lo que es la Eucaristía. Y se dio cuenta
que de lo más bello que de lo que estábamos hablando, estos hijos de madres de Corintio se la habían tirado, la Eucaristía, ¿bien? Porque no celebraban dignamente la asamblea, la cena del Señor, y se emborrachaban. Oye, es que el ser humano es terrible, ¿ah? Iban a misa y se emborrachaban, y los ricos por un lado y los pobres por el otro. Y vea lo duro que les dice, lo dulce que les dice. Fíjense que de esto poco se habla, ¿no? Estos textos poco los colocan, ¿no? Colocan la partecita de la consagración, pero de esto no. Y eso es puro Pablo. Y entonces aquí es por primera vez que Pablo explica la Eucaristía. Porque yo recibí del Señor lo que he transmitido. Que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan y después de dar gracias, dijo, esto es mi cuerpo, esa es mi sangre. ¿Bien? Y vea cómo remata, es que esto es brutal, esto me faltó como ponerlo así como en rojo. Vea cómo remata el Pablo. Es que ser profeta es muy duro, decir verdades es muy duro. Es lo que dice. Ay, pucha. Vea lo que dice ahí. Entonces la Eucaristía exige que nuestras relaciones con los demás, sobre todo con los más vulnerables, debe ser digna, y así tiene sentido la Eucaristía. De lo contrario es un rito que nos puede unir mucho a Dios, pero no es lo que quiere el Señor, ¿no? Y vea, los que vayan con hambre, que coman en la casa y no jodan, ¿no? Y tremendo, ¿no? Y los otros asuntos los arreglaré cuando vaya a verlos. Bueno, y eso está tomado de Corintios. Muy bien. Este José María Castillo es otro. Ese es otro brutal. Este Castillo fue jesuita. Yo ya les conté, y salió a los 80 años, salió. Pero no por asuntos afectivos, sino más bien por asuntos académicos. Porque es muy duro. A veces hay personas que no entienden estas nuevas propuestas. Vea lo que dice José María Castillo. Vean lo que los explicaba, ¿no? Y eso me tocó a mí cuando era niño. Entonces era en latín, de espaldas, etcétera, y mi mamá rezando rosario mientras se celebraba la Eucaristía. Y había otras personas que mientras celebraba la Eucaristía hacían el Vía Crucis. Esto los que tienen más de 60 años, no estoy diciendo mentiras, ¿bien? Entonces, un gran amor a lo que les decía antes, ¿no? A Cristo sacramentado. Oh, pues claro, hay que tenerlo amor o respeto, y yo creo en eso. Pero por favor, esa hostia no la separe de la comunidad.
Y estamos en esto. Y nos basamos en San Pablo cuando dice que somos hostias vivas. Y el padre Baena dice que cuando vamos a hacer una visita al Santísimo, la estamos haciendo a nosotros mismos, porque en el Santísimo está la comunidad. ¿Quién consagró la hostia? El sacerdote. ¿El sacerdote qué es? Es el presidente de la comunidad. Y un presidente de comunidad no se entiende sin comunidad. Entonces, quien consagra es la comunidad, representado por el sacerdote, pero todos consagran. Por lo tanto, estamos pidiendo ya una nueva reforma a la liturgia. Y me han hablado de una Eucaristía congolesa. Y ya mis compañeros ahí del almuerzo me han comentado, ¿no? Que dice que hermosísima, presidida por el Papa, con cantos y con gritos propios de allá del Congo. Y nosotros todavía no. A mí, yo creo que se insiste demasiado en nuestra celebración en la culpa, y no se insiste tanto en la misericordia. Bueno. Tremendo esto que dice, ¿no? Además, los teólogos de entonces dijeron que lo específico del sacerdote es el poder de consagrar en la misa, con lo que la Eucaristía dejó de ser un acto de comunidad y para ser un privilegio del clero. ¿Ve? Y por eso el Papa dice ahora que ¿qué hacemos con el clericalismo? Ustedes lo han oído. Y por eso el Papa lo dicen que es hereje. Qué cosas, lo que nos ha tocado ver. Entonces, ¿qué hacer? Volvamos a los orígenes. Volvamos a lo fundamental. Entonces, quisiera ofrecer a quienes inician procesos de encuentro con Dios una explicación didáctica sobre la Eucaristía. Comencemos. ¿Bien? Entonces, cuando inicio la Eucaristía, siempre digo, ¿cuál es el motivo? Cuando vamos a la Eucaristía, lo mismo, ustedes si tienen nietos o tienen hijos, ¿no? Mijito, ¿tienen un motivo para ir a la Eucaristía? No, entonces ¿para qué van? Ay, vea, pero ¿quién le dio la comidita? ¿Quién le dio el estudio? ¿Quién le dio la agüita? ¿No habrá un motivo para decirle gracias a Dios? Bien. El motivo. Tener un motivo. Los invitados. Eso sí ya es un poquito más sencillo, ¿no? La comida y la música, claro. Debe haber comida. ¿No es que es una cena? Y hay dos alimentos, ¿no? Dos alimentos. Realmente todo tiene sus más y sus menos. El hecho de celebrar la misa virtualmente, muchas personas me dicen, padre, en la misa virtual yo me concentro más. No me distraigo. Falta pues la comunión sacramental, ¿no? Pero de una forma pedagógica yo insisto mucho en la separación de los dos alimentos. Todas las religiones que organizan la espiritualidad tienen su forma de celebrar. Y hay diversos ritos, el ortodoxo es distinto. Entonces, todas tienen su celebración de la palabra. Se celebra de una u otra forma, ¿no? El primer alimento, pero nosotros los católicos tenemos el segundo alimento, que ya el proceso de la consagración del pan y el vino y la acción de gracias. Eso es, pues tenemos nuestros argumentos para celebrar. El primero, que es la palabra, el alimento espiritual de la palabra, y el segundo, que es el cuerpo y la sangre de Cristo. La palabra es la que le da fuerza al segundo, ¿se entiende? Bueno, eso es que se proclaman lecturas, no tiene problema. Aquí está. Entre el primer alimento y el segundo, la liturgia nos invita a orar a través de los salmos. Selecciona un estribillo que al repetirlo, como en las canciones, nos une al Señor presente en la comunidad. Y pues yo he tenido la emoción de que el salmo no lo leamos tan rápido, ¿no? Sino abrir esos espacios, darle importancia a la respiración,
a repetir una palabrita. Las personas que se aman no se dicen discursos. Las personas que se aman muchas veces están abrazados y están en silencio o se toman de la mano, porque las palabras como que sobran, ¿no? Entonces, el repetir un mantra, una palabrita que me guste, ¿no? Lo mismo la música. Me encanta ahora 2 veces. Bueno, seguimos. La palabra aleluya es importantísimo, ¿no? La palabra aleluya es, alabemos, es del Antiguo Testamento. ¿Y qué resume? Alabemos, glorificaremos a Dios por todo lo que ha hecho, ¿no? Entonces, siempre se canta el aleluya, aleluya, ¿no? Y luego viene el segundo alimento espiritual. Tiene la finalidad de nutrirnos con el cuerpo y la sangre del Señor, que fue muy claro diciendo, yo soy el pan de la vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre. El que cree en mí nunca tendrá sed. El pan que yo le daré es mi propio cuerpo. Lo daré por la vida del mundo. Y yo lo resucitaré en el último día. Porque mi cuerpo es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre vive unido a mí y yo vivo unido a él. No, eso es es la Trinidad unida a nosotros, ¿no? Fíjense que en esta propuesta espiritual del Ho'oponopono insisten, y eso me enganchó a mí, cuando insiste mucho que la divinidad está en nosotros. Ellos no dicen Dios, dicen la divinidad está en nosotros. Bien, pero la divinidad se queda como divinidad, como muy etéreo. Acá no, acá es el cuerpo y la sangre de Cristo. Bien, se encarna, como que esa divinidad tiene pantalones, es decir, se encarnó en un hombre, ¿no? Y eso lo celebramos en la Eucaristía. Bueno. Otra palabrita muy linda del Papa, ¿no? Hermosa. La fragilidad de una hostia rompe los corazones de nuestro egoísmo. Qué belleza. Uno es lo que come, a nivel físico y a nivel espiritual. Eso me lo dijo cuando estaba un poquito enfermo. Fui a donde un homeópata. Y entonces me quitó la leche y me dijo que mirara las vacas, me dijo el homeópata. Mire a las vacas, ¿hasta cuándo las vacas le dan leche al ternero? Y después no lo dejan ni arrimar. Y dijo, mira a las gatas, ¿hasta cuándo las gatas le dan leche a los gaticos? Y después no se dejan ni tocar. Y nosotros los consumistas, ¿no? Tomando leche sabrosa hasta que nos moramos, ¿no? Entonces lo primero que le quitan a uno es los lácteos, ¿no? Y él fue el que me dijo esa frase, ¿no? Padre, uno es lo que come. Y entonces yo le agregué, sí, doctor, uno es lo que come a nivel físico y a nivel espiritual. Uno es lo que come. Entonces la fragilidad de una hostia rompe este corazón tan hijo de madre que es egoísta, con todas esas tendencias que tenemos, ¿no? Luego viene el significado de la mesa, los manteles, el cubierto. Eso ciertamente es mucho más fácil, ¿no es cierto? Como ya faltan 15 minuticos, quiero terminar con un canto. Esto, como yo mañana les mando esto, eso simplemente lo van leyendo, ¿no? ¿Qué significa el purificador? ¿Qué significa los cubiertos? Los cubiertos son muy especiales. Ve esta cosita tan linda. La interpretación que le doy a los cubiertos. ¿Dónde aparecen los cubiertos en la cena? Los cubiertos son muy especiales. Son nuestras manos, los cubiertos. Las mismas con que saludamos, trabajamos, abrazamos y acariciamos. Son las manos salvadoras del Señor, convertidas en nuestras manos, con las cuales colaboramos en su misión liberadora, porque han transformado lo finito en infinito, lo material en espiritual, la codicia en amor, el egocentrismo en el servicio y el pecado en gracia. En las manos del sacerdote que preside están las nuestras, las que son las de Cristo vivo en nosotros. El significado de las flores, ¿no? Lo de la Navidad, la Pascua, el crucifijo en el altar, indica que en la mesa se conmemora sacramentalmente el gesto más grande de dar la vida por nosotros. Eso lo paso un poquito más rápido, ¿no? Me encanta esa afirmación del profeta. Tarde que temprano, la humanidad, respetando las religiones, la humanidad mirarán al que traspasaron. No es que todos vayan a ser católicos, apostólicos y romanos. No. Los hinduistas, los budistas seguirán budistas, del Islam, pero mirarán al que traspasaron.
Es decir, porque Cristo es el que desarrolló todas las potencialidades posibles de un ser humano, que es el amor hasta las últimas consecuencias, que es agacharse, lavar los pies a los discípulos y levantar a la adúltera y dejarse acariciar de una trabajadora sexual. El saludo, la entrada, eso sí ya lo sabemos. El vestido, ¿no? El vestido es apropiado para hacer enseñar. No es tanto el externo, sino arreglar el vestido del corazón. Somos personas finitas, limitadas, incompletas. Y entonces el vestido le da significado. Por ahí el que me dijo, Padre Julio, usted nos está poniendo la casulla. Yo no me la ponía porque el acordeón daña el cosido. Entonces, ahora me lo estoy poniendo. Me dice, y vea el significado de la casulla. Me dijo el obispo, nada menos, me dijo, la casulla significa el pueblo de Dios que uno lo lleva en las espaldas. Oye, me gustó, yo eso no lo sabía, eso lo aprendí hace 20 días. Todos los días aprendí una cosa nueva. Bueno, la ofrenda del pan y el vino, bien, son los detallitos. Anunciar, esto es muy bueno. Lo que decimos tan rápido allí, después de la consagración. Anunciamos tu muerte, pueden leerlo. Pero la muerte no tiene la última palabra. Muy bien. Muy bien. Y ven, Señor Jesús, que mañana los que vamos a celebrar la Eucaristía, algunas cositas de estas, ya vamos a terminar, pues las degustemos y le demos gracias al Señor de ese regalo tan hermoso que es la Eucaristía. El brindis, esto ya lo hemos explicado, es el reconocimiento, ¿no? De que Cristo muerto y resucitado es el sentido de la vida, es el que nos une a la Santísima Trinidad. Bien, por Cristo, etcétera. Eso ya lo he visto. Yo les decía que esto, el partir el pan, eso es lo que vamos a cantar ahora. Te conocimos, Señor, al partir el pan. Bueno, ustedes leen todo esto porque somos hostias vivas, la última cena que sana y libera. Muy bien. Y la bendición, la última parte. Muy bien. Tiene muchas cositas que leer y ojalá vivir. Muy bien. ¿Listos? Entonces, faltan 10 minuticos. Conocer no es a nivel académico. Yo decía que hay mucha información en este encuentro, en esta entrega. El conocer es experimentar. ¿Dónde experimentaron los discípulos de Emaús? Cuando se partió. El partir es el morir. Y desaparece. ¿Por qué desaparece? Porque estaba en ellos dos. Él ha estado con nosotros en esta reunión. Él desaparece. ¿Por qué desaparece? Porque está en nosotros. Entonces, finalicemos con este canto tan bello. Todos que lo saben, dándole gracias a Dios por este regalo y que mañana podamos, cuando puedan, celebrar la Eucaristía con mucho sentido. Andando por el camino, te tropezamos, Señor. Hiciste el encontradizo, nos diste conversación, tenían tus palabras, fuerza de vida y amor, ponían esperanza y fuego en el corazón. Te conocimos, Señor, al partir el pan. Tú nos conoces, Señor, al partir el pan. Te conocimos, Señor, al partir el pan. Tú nos conoces, Señor,
pan. Llegando a la encrucijada, tú proseguías, Señor. Te dimos nuestra posada, comida y calor, sentados como amigos a compartir el cenar. Allí te conocimos, a repartirnos el pan. Te conocimos, Señor, al partir el pan. Tú nos conoces, Señor, al partir el pan. Te conocimos, Señor, al partir el pan. Tú nos conoces, Señor, al partir el pan. Vamos por los caminos, te tropezamos, Señor, en todos los peregrinos. Esclavos y oprimidos que buscan la libertad, hambrientos de validos, a que nos damos el pan. Te conocimos, Señor, al partir el pan. Tú nos conoces, Señor, al partir el pan. Te conocimos, Señor, al partir el pan. Tú nos conoces, Señor, al partir el pan. Ay, sí, sí, como la palma, como me doy de pie. Ay, sí, sí, como la palma de ¡oye! ¡Oye! Hoy bien, dentro de 8 días, la última reunión. Sí. Padre, ¿me permite una palabrita? Sí, ahora sí, todo lo que quiera. Ah, perfecto, padre. ¿Quieres que... ¿Cómo hago para ver las carátulas? Padre, en la parte izquierda donde dice, ya se puede ver. Bueno, regálame un minutico que les quería comentar lo siguiente. Nosotros en la novena, cada grupo de nuestros grupos pastorales se encarga un día de la novena. Pues yo le pedí a Ender, que es nuestro coordinador pastoral, que nos dejara a nosotros como grupo de espiritualidad anciana junto con el EPAP el 24 de diciembre como el año pasado. ¿De qué se trata? La novena a las 5 de la mañana la hacemos nosotros, el EPAP junto con el grupo de formación ignaciana. ¿Qué se hace ese día? Se hacen 8 lecturas a las 5 de la mañana, se transmite la novena. Se hace un compartir, pero también la idea es que recojamos nosotros algunas cositas para la gente que necesita. Recoger ropa en buen estado, ojalá que la lavemos antes de entregarla para que quede bien. Regalitos, juguetes, que pueden ser juguetes usados pero en buen estado.
elementos de aseo, lo que podamos nosotros traer, porque no solamente estamos entregando aquí en la parroquia lunes, miércoles y viernes de 8 a 9 de la mañana, que está viniendo mucha gente, habitantes en condición de calle, migrantes, gente que necesita, sino que también hay un señor que encontramos en el kilómetro 3, es una persona que es muy humilde y está atendiendo a más de 200 personas que suben y bajan. Él les hace, en medio de su humildad, le regalan arroz y lentejas y él le brinda arroz y lentejas a la gente que sube y baja. Nos pidió el favor que le lleváramos ropa, que le lleváramos regalitos para los niños y lo estamos haciendo. Entonces, la idea es que lo ofrecemos en medio de la novena, ese 24 de diciembre. Entre todos pudimos traer esta ropita, estos jugueticos para los niños y al final se hace un compartir y obviamente organizar nosotros la lectura de ese día. Entonces todas las personas que están aquí, naturalmente que hay personas que están por fuera, la hermana Marcelita, las personas de Barranca, Norita, que no pueden asistir, estarán con nosotros de corazón y podrán participar virtualmente porque nosotros ya emitimos la novena, pero los que podamos asistir, lo podamos hacer, porque de hecho solamente asisten a las 5 de la mañana presencialmente las personas del grupo, o sea, todas las personas de este grupo están cordialmente invitadas a asistir. Entonces les pido el favor que los que puedan se comuniquen conmigo y que quieran participar, ya sea para hacer una lectura o simplemente para participar, para que estén con nosotros, que lo hagan. Y la sorpresa que nos llevamos por las diosidencias, imagínense quién es la persona que va a celebrar el 24 de diciembre. El Padre Julio, Dios mío, nos toca en todo momento el Padre, ¿qué vamos a hacer? Qué bueno, entonces qué chévere. Oiga, es pura coincidencia, qué cosa tan linda. Yo no tenía ni idea, qué bonito, Padre. Yo en esas bobadas es que yo veo a Dios. Y a su estilo, ¿no? A su estilo total, Padre, porque amamos su estilo. Entonces, que sea de esa manera. Así es. Entonces, ya voy a hacer una preguntita. Va a haber, como digamos, ¿se va a transmitir por Facebook o Zoom? Sí, correcto. Lo transmitimos nosotros por Facebook y también por la página web a las 5 de la mañana. Hoy se nos conectaron más de 230 Nosotros personas. no podemos, por ejemplo, hacer una lectura desde lejos. Ahí era mi pregunta. Ah, sí, no, qué bonito. No, o algo parecido. No, porque es que hay un problema, es que aquí por Google Meet la transmisión se corta un poquito, mientras que por Facebook Live es más fluida. Sí. Además que la música no es estéreo aquí, entonces también por las cositas del coro que va a haber, porque hay un corito de Navidad, es por eso, ¿sí? Pero ojalá que lo importante es que todos nos conectemos así virtualmente ese día, porque es muy bonito estar unidos como comunidad, pero quien pueda asistir, que lo haga. Es muy seguro en cuanto a bioseguridad, porque somos poquitos, el espacio es como para 30 personas, tenemos todas las normas de bioseguridad. Aquí, por ejemplo, Marta Cecilia, que ha venido a las Eucaristías, lo sabe, estamos en la zona de formación que es bastante ventilada, entonces ojalá nos puedan colaborar con eso. De hecho, hay personas que siempre estamos, entonces siempre está Ender, siempre está Martica, siempre estoy yo, no, la idea es que ustedes sean quienes hagan las lecturas, quienes participen, ojalá que lo puedan hacer, entonces que se comuniquen conmigo aquí entre semana para ponernos de acuerdo con las lecturas y por favor, todos tenemos en la casa cositas, tenemos ropita en buen estado, que esté en buen estado, yo siempre les pido el favor que con mucho amor le hagamos a esa ropita, que la lavemos, que entreguemos algo bonito, que la gente se pueda poner. Mire, nos han llegado ropa húmeda, que se daña, coge mal olor, nos ha llegado ropa rota, o sea, que en lugar de botarlo dicen, yo no lo boto, sino que lo llevo a la parroquia. No, son cositas en buen estado y nos está llegando mucha gente aquí, lunes, miércoles y viernes de 7 a 8 y con mucho amor se le está entregando ropita y lo que llega, ¿sí? Y lo que vamos a subir al kilómetro 3. Entonces ya lo sabemos, Padre, entonces todos ya saben, aquí ya me conocen aquí en la parroquia, estamos aquí en el despacho, entonces los espero para que podamos hacer la lectura y para que podamos hacer algo bonito. Era eso, Padre, gracias. ¿La entrada por dónde es? ¿Por la 45 o la 47? No, la entrada es por la zona de formación por la 44, o sea, por la vuelta del despacho parroquial. Ok, muy bien. Bueno, ¿listos? Bueno, Padre, muchas gracias. Bueno, muy bien. Padre, ese día usted se dobletea, ¿no? Está a las 5 y está a las 7, el 24. Sí, sí, me toca. Padre, más vinito, bueno, está bien, listo, está bien. Oye, entró la de Nicaragua, ¿Karen entró o no entró? Sí. Ay, ¿por qué no habló? ¿Y por qué no habló, caramba? Ah, ¿qué hay? ¡Saludos! ¡Bendiciones! Mucho gusto de conocerlos a todos. Preséntate. ¿Quién eres tú? ¿De dónde vienes? ¿Para dónde vas?
Bueno, mi nombre es Karen Cecilia Cárcamo Gómez y soy de Nicaragua. Y tengo el gusto de estar con este grupo hermoso y de conocerlos a todos, aunque sea por este medio. Entonces, el sábado te esperamos. Sí, me voy a conectar. Gracias. Bueno, me encanta estar en este grupo. Bueno, muy bien. Ok, bye bye. Gracias. Bueno, muy bonito todo. Bye. Muchas gracias, Padre Julio. Feliz noche, padre. Todos son bonitos. Buenas noches. Buenas noches para todos. Buenas noches a todas. Adiós. Feliz noche, Padre, que descansen. Padre, el 24 en Bucaramanga, ya los voy a acompañar en la novena, ¿vale? Gracias. Ay, qué bueno, gracias. Aquí la esperaremos. Samuel, mire, tengo una cantidad de ropa en supremamente buen estado, entonces se la llevo a usted y la damos en nombre de este grupo. Es una buena ropa. Por supuesto que sí, muchas gracias. Mañana, pero entonces mejor se la llevo a usted de parte del grupo. Sí, que es de parte del grupo, que yo también tengo bastante ropa para poner. Perfecto. Bueno, bueno, chao. Buenas noches. Chao. Buenas noches. Buenas noches. Padre. Buenas